Entonces, continuando con la clase de difusión, aquí estamos comparando unos experimentos que hicimos en nuestro laboratorio. Este es un tubo donde tienes agua caliente, unos 60 grados más o menos. Aquí pusimos una tela y colocamos una gota. ¿Por qué colocamos una tela? Porque si tiro la gota pasa de largo. No he encontrado ese video, se devuelve y es re interesante. Y después vuelve a flotar. ¿Has cachado lo que pasa? Entonces, fíjate que esto tiene un perfil parabólico. Entonces, te reitero, echamos agua caliente a 60 grados, pusimos la gota y por difusión se empezó a transportar. La velocidad es mayor porque con la temperatura hay mayor velocidad de transporte, ¿cierto? Pero ¿por qué esta cosa es parabólica? ¿Ah? ¿A qué crees que se ve que sea parabólica? Especula. ¿Te escucho? ¿Aló? ¿Escuchas? ¿Puedes hablar? ¿Aló? Parece que no puede hablar. Soledad no puede hablar, ¿no? No está Soledad. Disculpe, profe, había ido al baño. Ok. No, te preguntaba o te pido que en este gráfico de acá tienes un tubo a 60 grados de agua caliente, está la tela, tiro la gota de azul de metileno, en realidad no azul de metileno, otro compuesto, no se ve azul, da lo mismo, una molécula, y esto es mucho más rápido la difusión que hay acá, un proceso solamente difusivo, pero tiene esta forma parabólica. Entonces la pregunta que te pido es, especules por qué es parabólica, y no es así redonda como esa, no es esa mezcla así, no es ninguna de esas. ¿Por qué crees que ocurre eso? No tiene que ver que es como, tiene forma como de flujo laminar, ¿o no? Sí, pero ¿por qué es parabólica? Y esta no. Esta es así, esta otra es curva. Aquí la única diferencia es que el agua está caliente, 60 grados. Te da una pista. Y aquí afuera está condiciones ambientales que hay 15 grados, no, 18 grados. ¿Qué está reflejando esto? Fue un experimento que hicimos súper hacia el cohete, probando nomás, y salieron cosas súper choras. Así que estoy rescatando los videos. Esto fue 2017. ¿Alguien quiere especular de qué es lo que está ocurriendo? José Matías Ramírez. Ah, no, parece que está de viaje José Matías, ¿no? No, Está ahí. estoy aquí. Ah, ya. Ah, especula, ¿por qué veis el perfil así? Ese era el que estaba con agua caliente, ¿cierto? Sí. Eh, Me imagino que porque la temperatura es mayor en el centro. Excelente, ¿ven? ¿Ven que pueden especular? Efectivamente, aquí hay un gradiente de temperatura. Entonces, distinto sería el experimento que lo tengamos en un baño térmico. Ahí debería ser plano. No tendría por qué no ser, el frente es plano. Como ese que está acá. Bueno, más o menos chueco porque hay algo de movimiento aquí, pero no es perfecto. ¿Ah? Esto no es el BIRT, no es el BIRT de fenómeno de transporte. Estamos hablando de un experimento real. ¿Ya? ¿Estamos, no? Qué interesante, ¿eh? Efectivamente eso es. Entonces, como hay un perfil de temperatura, tú incluso podrías calcular con la forma del perfil, podrías calcular qué perfil de temperatura hay. O al revés, calcular el difusión a distintas temperaturas. Por eso te pedía que revisaras la tesis de Belén, porque efectivamente probamos aislantes térmicos con una plancha caliente que tiene un perfil de temperatura. Y ahí hicimos como una deconvolución para sacar las conductividades térmicas con un experimento súper sencillo. Entonces a veces no tiene por qué sofisticarse tanto. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco más de la difusión, cómo se calcula, cómo están relacionadas las variables. Eso es lo que empezamos en la clase pasada. Eh, aquí la analogía del transporte y vamos a ver un caso aplicado a la lixiviación, que ya un poco intuimos ahora con las preguntas del quiz. Aquí veíamos los procesos de transporte, vimos el ejemplo del gas en la fase líquida a través de una membrana. Yo les permití mostrar lo que era el caso de la farfana. Esa es la planta de la farfana. No sé si logran dimensionar. Esas son piscinas. Miren la cantidad de piscinas. ¿Son 60 piscinas, más o menos? O sea, ¿cachai? El pedazo de volumen que hay acá. O sea, imagínense lo que es mejorar desde el punto de vista potencia eléctrica la inyección de aire. ¿Por qué? ¿Por qué yo me doy cuenta que la cosa no anda bien? Porque salen burbujones de aire. Y si son burbujones de aire, ¿cómo es el área de transferencia? ¿El área de transferencia cómo es?
es mala, ¿por cierto? Entonces tú tienes un consumo de potencia eléctrica muy alto. Y ese es uno de los problemas que tienen en ellos, pero no lo han querido abordar. La verdad, nosotros inventamos inventamos un inyector de gas. No tengo el video tan a mano, o creo que sí. A ver. Creo que sí. Bueno, déjame seguir con esto. Porque aquí se inyecta con tubería, con medios porosos que se tapan y todo, y no funciona bien. ¿Ah? Y eso significa un costo. Entonces tú lo ves por el costo potencia eléctrica, ¿cómo tú puedes mejorar esto? ¿Ok? Esta es una ingeniera química que está a cargo de la planta. Ahí es algo más lisito porque la cámara tiene un efecto óptico nomás, así que no se crean. Fíjense los pedazos de sedimentadores que hay atrás. ¿Ah? Esta es una planta grande que se llama la farfana. Este slide se lo voy a compartir. Para los ambientales, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. La gracia de esta planta, aquí está muy esquemático, esto es para colegio y todo. Estas son pegas también de los ambientales, cómo comunicar a la comunidad lo que tú estás haciendo. Esta planta, todo lo que es sólido, a través de un bioproceso lo convierte en gas natural. Y ese gas natural es energía para la propia planta. Entonces por eso se habla de biofactoría. No es solamente planta de tratamiento de agua, también genera energía. Y en esta planta, en la planta de gases, se genera H2S. ¿Se acuerdan que yo les contaba ese H2S? Ah, perdón, entre paréntesis. ¿Se fijan que por qué tenemos un mirador y no podemos estar aquí parados caminando? ¿Alguna intuición de por qué no podríamos estar caminando acá? Franca, ¿por qué no podríamos estar caminando acá? ¿Alguna idea? En la planta de agua servida. No sé, el olor me imagino que igual debe ser fuerte. Pero no sé por qué eso sería Ok, el olor sería mercaptano. ¿Y qué otra más cosa genera olor que vimos en la clase? el H2S. Y claro. ¿Y quién habló del problema que hubo en la clínica, no sé si clínica alemana, clínica no sé cuánto? ¿Quién conversó de ese tema? Yo, profe, Y entonces, ¿qué pasa si hay H2S? uno se puede morir. Exactamente. Po. Entonces aquí por condición de seguridad hay un mirador nomás. Y todos los que operan con máscara acá. ¿Cacharon? Tienen que ir conectando lo que estamos viendo en la clase. ¿Se dan cuenta, no? Esa es la intención de colocar la foto, ¿ya? Bueno, y ese H2S, tú misma, Branca, ¿cómo lo tratamos? Ese gases que salen en la planta de gas natural, donde pues, a través de un proceso biológico toda la materia se convierte en metano, CO2, CO y H2S, que nos hace mal. ¿Cómo tratamos esos gases de salida para no descargarlos en la atmósfera? ¿Qué hacemos? No sé. Lo me vimos. acuerdo. ¿Quién se acuerda? No me acuerdo. ¿Quién se acuerda? ¿Qué equipo Con tenemos? absorción líquido-gas, ¿o no? ¿En qué equipo? Se llama wet scrubber, que es un tubo donde tú rocías el agua. Gotas. Es un wet scrubber. Es un lavador de gases wet scrubber. Voy a anotarlo acá abajo. Aquí, voy a anotar acá, aquí al lado, el wet scrubber. Wet scrubber trata el H2S. ¿Sí? El H2S. Digamos, wet scrubber. Estos son torre con aspersión de gotas. Trata H2S con gotas, solución NaOH. ¿Por qué tengo una solución NaOH? ¿Alguien que me diga, por favor? Para generar una reacción ácido-base, Correcto. ¿Y qué se forma? azufre o no, Exactamente. sólido. Es una reacción de absorción con reacción química. Reversible y irreversible. Es irreversible porque después saco el azufre como un producto. Entonces, fíjense, ¿por qué estoy transmitiendo todo esto? Tenemos una planta de tratamiento de agua que contamina. Ah, ya. Genera residuo. El residuo lo convertimos en energía. Chuta.
si salen los gases que contaminan y el H2S mata a través del wet scrubber, genera un producto, azufre, que lo vendo como fertilizante de naturaleza orgánica. ¿Entienden por dónde lo estoy llevando, no? Fabián Pulgar, ¿entendéis por qué hacemos todo este discurso y entienden por dónde lo estoy llevando? Sí, profe. ¿Por dónde lo estoy llevando? ¿Qué mensaje más grande le estoy transmitiendo? ¿Qué mensaje? ¿Lo cachan o no? Bueno, lo voy a decir, lo que lo estoy transmitiendo, que cualquier planta de procesos, uno puede pescar las corrientes de salida y convertirla en producto. Y para eso tiene esta operación unitaria, ¿cierto? Por eso estamos trabajando en esto. Podemos tratar los gases, podemos tratar los residuos, y son puras operaciones unitarias. Entonces, la gracia de este curso, que en este curso ya empiezo a convertir cosas, ¿me explico? Químicamente, a transformarlas. Ya, a diferencia de los cursos previos que son más de servicio, transferencia de calor en una unidad que me permite transformar algo, transporte fluido, pero ahora en transferencia de materia yo diseño para sacar productos. Por eso van a tener ustedes un proyecto, ¿ah? Para aterrizar esto. ¿Estamos claros? Sigamos. Entonces, acá quiero recalcar que todos estos cálculos, estas estimaciones, pasan por analogía de transporte. Entonces, es re importante que revisen lo que han visto en el curso Fenómeno de Transporte. En particular, quiero que nos quedemos con la... Claro, acá está, con un parámetro que está relacionado con la transferencia de materia, aquí muy conceptualmente, donde está una unidad de dimensión, hablemos de área de transferencia, y una velocidad. Esta velocidad, cuando yo tengo velocidad, a la larga estoy hablando de Reynolds. Entonces eso me genera el Peclet Number, que es una relación entre el transporte advectivo sobre el difusivo. Entonces a la medida que tengo más velocidad, fíjense, empieza a ganar el transporte por movimiento, más que por difusión. Entonces no es lo mismo tener, por ejemplo, una gota estática transfiriendo materia que una gota subiendo. Si tú subes el Reynolds, digamos así, como proporcionalmente sube el coeficiente. ¿Me explico? O sea, aumentar el Reynolds 2 veces es lo mismo que aumentar el coeficiente de difusión 2 veces. ¿Estamos? Y esto es válido también para la transferencia de calor. Si ese Peclet Number se puede calcular indistintamente a través del Prandtl Number, y acá está la conexión. Pues este es el Schmidt Number, que está relacionado efectivamente con el transporte viscoso y con la difusión molecular, mientras que el Prandtl Number está relacionado con la difusividad y la conductividad, como ese cociente. Acá tenemos los órdenes de magnitud, para que se acuerden de transferencia de calor, es muy variable. Entonces depende mucho de la naturaleza de los fluidos. Lo mismo acá no tengo valores, pero que me centré en esto. ¿Estamos claros entonces? Esto es para ver una forma así muy sencilla cómo las propiedades afectan el transporte, y la idea central con la que quiero que se queden, que el Reynolds me cambie de régimen. O sea, más velocidad, más turbulencia, es súper bueno. ¿Estamos claros hasta este punto? Catalina, González. Profe, mientras Sí, más profe. turbulencia, mejor, dijo. Absolutamente. Ok. Hagan el experimento. No es lo mismo que tu bolsa de té, la subí y la bajé, ¿no? ¿Qué estáis haciendo con eso, con la bolsa de té? ¿Qué estáis haciendo? Aumentando. La turbulencia, ¿no? Claro, estáis subiendo. Ese es Reynolds, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué hay? Haz el experimento. Tómale foto. 2 tazas, 2 vasos con agua caliente. 2 bolsas de té, una fija, colócala al lado. Mándame las fotos, yo te enseño a usar el Image Analysis, de verdad. La única forma de aprender es el experimento. Aquí yo quiero mucho la Aldonza, y como que nos estamos transformando de un lado para otro, más operativo. Yo soy más de fierro, de equipo, y ella es más teórica, nos complementamos súper bien. De hecho, ayer hablamos de este curso, hablamos de usted y del curso. Entonces yo estoy como migrando más a la parte fenomenológica, pero con un conocimiento más operacional. ¿Me explico? ¿Ya? Cuando yo le hablo de wet scrubber, y también sé que les voy a colocar la foto. Nosotros hicimos un wet scrubber
cuando nos tocó trabajar con un reactor de cloro. En el proceso del yodo se ocupa cloro, nos contrataron para hacer una pega ahí de oxidación de cloro, con inyección de cloro en un reactor agitado. Hicimos unos experimentos con campana y te encargo el problema que tuvimos. O sea, todas las tuberías se las comía el cloro y quedamos todos llorando. Así que tuve que comprar unas tuberías en Japón, a SMC, una compañía que tiene oficina en Chile, y los conocí, de teflón. Igual tuvimos que hacer un wet scrubber. A ver si pillo las fotos de eso, que son muy buenas. Cuando montamos el wet scrubber con la ducha y todo, con la bomba con una bomba que recirculaba soda. Y una tremenda chimenea para dispersar, súper alta, una tubería de 110 milímetros. ¿Ok? Y ocupamos unos aspersores de esos de los riegos de los jardines. Y quedó espectacular. Entonces, el tamaño gota, ahí cachamos que era súper clave para controlar esto. Generamos como una neblina, y arriba, para que no se le escapen las gotas, colocamos una malla Rachel que se llama el de Mister, que es el que tiene las torres de enfriamiento. Entonces, lo que les quiero decir, que en el diseño de los equipos hay varios factores que uno va a ir considerando. Yo gradualmente les voy a ir contando. Por eso es importante que tomen las notas y los vamos a ir repasando, ya sea en los quizzes o en la medida que avanzamos con los ejemplos, ¿ya? Después llegamos a la ecuación de difusión binaria. Ojo, aquí esto es súper conceptual. Estamos hablando de dos componentes. Tú tienes, por ejemplo, aquí, no sé, pues tienes aire y acá tiene moléculas de benceno transportándose. Entonces, digamos, para simplificarlo, tienes nitrógeno y benceno en forma gaseosa. Entonces, tú lo que aquí determinas es la velocidad en que se mueve el benceno a través del nitrógeno. Entonces hay una corriente que es estática. Cuando tú hablas de coeficiente de difusión, es desde el componente A al componente B. Y aquí es importante que haya un gradiente de concentraciones. Si no hay gradiente de concentraciones, esto se llama fuerza impulsora, no hay transporte. ¿Ok? Y la forma de expresarlo es a través de esto que se llama el flux. Esto es un flux. Voy a colocar acá. Esto es un flux. Entonces, cada vez que hablamos de un flux, es una unidad de transporte de algo, puede ser molécula, pueden ser gramos, pero fíjate, por unidad de área. Entonces te quedan mole centímetros, metro cuadrado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces de ahí tú puedes calcular con el área superficial, puedes calcular los moles por segundo, minuto que están ocurriendo. Eso es un flux. ¿Ya? ¿Ok? En esta ecuación no está la componente mezclado. Esto es totalmente difusional. Aquí no hay movimiento. Esto es un fluido estancado. ¿Estamos claros? Si uno quiere agregar la componente más... Perdón, los valores, eso lo discutimos en la clase pasada. Aquí para entender los rangos, entender un poco que en los gases el coeficiente de difusión es mucho más alto porque está relacionado con la teoría cinética de los gases. ¿Sí? Y aquí para entender un poco, esto es lo que yo le explicaba, que es un transporte aleatorio, ¿cierto? En un fluido estancado, y es la medida que yo tengo acá un gradiente de temperatura. No sé si se fijan acá, un gradiente de temperatura, este coeficiente va aumentando. Aquí esto explica lo que mostrábamos del tubito, ¿se acuerdan? O sea, si yo tengo en un reactor un gradiente de temperatura, voy a generar un gradiente de concentración. ¿Ya? Aquí entendiendo que el movimiento en un fluido, fíjense acá, quiescent fluid quiere decir un fluido estancado, no se mueve. ¿Ya? Quiescent fluid quiere decir que un fluido estancado, voy a colocar aquí, fluido estancado. Estancado. ¿Cierto? Y el movimiento aleatorio. Por eso los gases, esto es mucho, mucho más alto. Y aquí aparecen los conceptos. La advección es el movimiento
del fluido. O sea, en este otro caso, si yo, por algún motivo, acá, en el anterior, si aquí yo meto un agitador, por ejemplo, aquí voy a hacer un transporte advectivo. ¿Ok? Un transporte advectivo. Entonces aquí hablan del bulk del fluido. Y eso contribuye a mejorar el mezclado. Aquí estoy hablando de esta advección, estoy hablando de un mezclador o estoy hablando del transporte del fluido en la tubería. Cuando yo tengo estas dos cosas en soluciones diluidas, tengo advección y difusión, siempre están presentes los dos procesos. Aquí es importante entender, siempre hay difusión. Lo que pasa es que uno pasa a ser más dominante que otro nomás. Uno le gana. Lo mismo si a esto le agregamos después la reacción química. Hay reacciones químicas que son rápidas, por tanto, lo que gobierna un proceso es la transferencia de materia, ¿sí? O hay procesos donde la reacción química es muy lenta. Y ahí se llama que está gobernado por la reacción química. No sé si me estoy explicando bien. Cuando tú tienes un proceso con reacción química, siempre hay transporte difusivo, siempre hay transporte advectivo, pero ahí va a depender de la cinética de la reacción. Si la cinética de la reacción es muy lenta, se demora minutos en responder, no sacas nada con tener un súper mezclado y todo porque ya está dominada por la reacción química. Entonces aquí raya por la suma, anoten esto, en cualquier proceso, yo tengo que tener clara la cinética química, la velocidad de la reacción química, la difusión y el transporte advectivo. Con eso puedo ir jugando. ¿Sí? Si la reacción es extremadamente lenta, por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo súper concreto. Si yo lixivio concentrado de zinc a la temperatura ambiente, se demora, voy a inventar el orden, 30 horas. Y esto, aunque yo lo mezcle, lo tenga en un agitador súper turbulento, a lo más se va a demorar 20 horas. ¿Por qué? Porque el proceso está controlado por la cinética química. Ahora, si yo coloco este reactor, lo coloco en un reactor autoclave presurizado a 20 atmósferas y subo la reacción a 350 grados, ¿ok? Ahí yo cambié la cinética de la reacción química. Y en ese caso, la reacción pasa 1 hora y va a ser relevante el mezclado. O sea, si yo cambio el Reynolds de mezclado, voy a trabajar entre, no sé, media hora y 1 hora. Pero ahí va a ser controlado por la transferencia de materia, no por la cinética, porque la cinética, como le puse temperatura, dejó de ser controlante. A ver, no sé si estoy explicando muy complicado, Francisco Oces. No sé si me logran seguir en esta parte que estoy tratando de comunicar. Francisco Oces. Más o menos, profesor. Mira, lo que pasa es que lo que hagamos en la vida, siempre nos vamos a preguntar si el proceso es controlado por la cinética química, la reacción química, o es controlado por la transferencia de materia. Y yo me puedo ir paseando en esto. ¿Ya? Entonces hay procesos donde la reacción química es muy lenta y no saco nada con tener súper agitación y todo, porque la reacción química es lenta. ¿Ok? Pero las reacciones químicas, cuando son rápidas, ahí no importa la transferencia de materia. A ver, este concepto está muy bien explicado en una tesis que estamos terminando, donde hacemos reaccionar el ozono con azul de metileno. ¿Ya? Entonces nosotros calculamos los coeficientes de transferencia de materia del ozono en fase líquida, la transferencia de materia del ozono en la fase líquida, mirando el cambio de color de azul de metileno, porque el azul de metileno ocurre muy rápido, mientras que la difusión del ozono en la fase líquida se demora, voy a inventar, 30 segundos. Pero una vez que entró el ozono a la fase líquida y tomó la molécula azul de metileno, ocurre en 0,1 segundo. Entonces el proceso, el cambio de color, ¿cierto?, está dominado por la transferencia de materia. Entonces yo siempre tengo que tener claridad en mi proceso quién domina qué, para ver qué acción tomo para que el proceso total tenga menor tiempo. Y esto me interesa, el menor tiempo me interesa porque el equipo es más chico. ¿Ah? Estoy hablando de diseño de proceso, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Catalina González, ¿intuyen más o menos para dónde lo estoy llevando con esta descripción? Sí, relativamente, pero aún no tengo muy claro el concepto de advección. Advección es simplemente cuando coloco mezclado o no coloco mezclado. Entonces, para que le quede claro así, muy sencillo, no es lo mismo que usted pone su taza de agua fría, coloca una bolsa de té, se va a demorar 1 semana en disolverlo, que colocarle en agua caliente. En agua caliente usted mete su tacita de té, cuando sube la temperatura aumenta el coeficiente de difusión,
Ahora, si la bolsita de té en agua caliente usted la sube y la baja, la mueve, ahí lo que está agregando es transporte advectivo y aumenta la velocidad de transferencia. ¿Te queda claro? Ahora sí entendí mejor. ¿Cierto? Por eso les quiero insistir en esto del gaffiter. La única forma de aprender es haciendo los experimentos. Tienen todas las cosas para hacerlo en la casa. ¿Ok? De hecho, en el semestre pasado, como no tengo laboratorio, me acuerdo que hice un experimento de pescar los cafés de grano entero y echarle agua caliente. Y tengo ahí las fotos, se las voy a colocar. Entonces, hagan los experimentos. ¿Ok? Bueno, y aquí cómo se ve en la ecuación. ¿Ah? Aquí en la ecuación se ve, acá tienen la componente difusiva, ¿cierto? Y acá tienen la componente advectiva donde esto Na y Nb corresponden a las densidades de flujo molar. Así aquí tienes moles, metro cuadrado, segundo. Estos se están moviendo así, mira. Entonces eso le agrega una componente advectiva. Así es como se ve matemáticamente lo que estamos hablando. ¿Ya? Si yo no tuviera mezclado, esto se hace cero. Y por tanto la velocidad de transferencia es más lenta. Cuando llego a mezclado, esto le agrega una velocidad de transporte. Por eso me faltan aquí unos ejemplos. Por eso aquí queremos hacer eso. Cuando hablamos de ingenierizar, nosotros metemos mezclado para mejorar el proceso. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a hablar de otro ejemplo, de otro concepto. ¿Ok? Les voy a hablar de otro concepto. Estamos claros que si tú tienes una partícula mojada, ¿cierto? Y tiene una partícula sumergida, va a haber un transporte de una lixiviación, por ejemplo, en la misma agua, un transporte desde del seno del líquido a la superficie sólida. Se tienen que mover los iones. ¿Ok? Y esa partícula tiene como una capa de líquido. Esa capa de líquido actúa como una resistencia. Entonces, para entender esto, igual cuando veíamos condensadores, ¿se acuerdan que veíamos condensadores? Hay condensadores con tubos verticales, tubos horizontales. Hay condensación por gota y condensación por film. ¿Sí? No sé si estamos recordando transferencia de calor. Entonces, a ver, ¿a quién no le he preguntado nunca nada? Javiera Núñez. Bueno, no sé si te he preguntado, pero... Javiera Núñez, tú hiciste transferencia de calor, ¿cierto? Sí, profe. Ya, el coeficiente de transferencia de calor. Vamos a suponer que tenemos un condensador vertical, tubos verticales. Ya, un condensador. ¿Cuál tiene un coeficiente de transferencia de calor más alto? ¿Una condensación donde se forma película, y es decir, el tubo queda con una película de líquido? ¿O una condensación donde tú tienes solo gotas? ¿Cuál coeficiente de transferencia de calor es más alto? ¿El con gota o el con una película de líquido? Si no lo viste en la clase, intúyelo, y los que están escuchando y no lo vieron, pongan mucha atención. Yo creo que una película. ¿Ya? ¿Quién dice lo contrario? Yo pienso que por gotas, ¿Por qué? porque hay menos resistencia a la transferencia de calor, ¿Por qué hay menos resistencia a la transferencia de calor? porque una película como que se genera tiene como mayor grosor. Está bien tu conocimiento intuitivo. Claro, les quedó claro, ¿no? Cuando yo tengo una película de líquido, yo le estoy agregando una capa aislante al tubo que está condensando. ¿Me explico, no? Entonces ese espesor de película funciona como una resistencia a la transferencia de calor. Por eso me conviene condensar por gota. De hecho, el desarrollo tecnológico es a cambiar la tensión superficial y generar gota. Por eso hay tubos que son rugosos, ese tipo de cuentos. Entonces hay alto avance tecnológico en la transferencia de calor. Lo mismo en la transferencia de materia. Si yo estoy lixiviando partículas y tengo una tremenda capa de líquido, esa capa de líquido va a funcionar como resistencia. A ver, ¿les quedó claro lo que ocurre en transferencia de calor? Irene Larral, ¿te quedó claro? Sí, profe. Ya, ¿lo visualiza ahora en la transferencia de materia?
Sí, o sea, se me hacía más fácil verlo en materia y llevarla a calor que de calor a materia. Pero qué bueno, pero lo importante es que funciona para los dos lados, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya, ahora te hace mucho más sentido porque hablamos de las propiedades de transporte y la analogía. ¿Mm? Entonces aquí yo le insisto, pasamos por ecuaciones, pero la ecuación no sirve de nada si no tiene el entendimiento fenomenológico, ¿cierto? Como la intuición que hablamos. Nuestro cerebro es muy, muy potente, ¿sí? Tenemos que aprovechar todas estas capacidades del cerebro. Entonces, por eso, cuando yo tengo partículas con baja agitación, la partícula queda como una película de líquido. Cuando yo le impongo una agitación, lo que estoy reduciendo es esta película de líquido que se llama la capa límite. ¿Ya? Mientras más agitación, disminuye la capa límite. Entonces, cuando hablemos de transferencia de materia y hablemos de capa límite, estamos hablando de esta especie de envoltorio que tiene el proceso. Y por tanto, en este caso, la difusión del sólido es mucho más bacán, si quieren, mucho más eficiente, con más agitación en un tanque agitado. Eso es lo que nos quería decir. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, se forma una película de líquido. Lo mismo con las burbujas. ¿Ah? Las burbujas tienen una película de líquido. Aunque no lo crean, y me gusta que no me crean, me van a creer que hicimos un experimento donde controlamos el espesor de la película de la burbuja. De hecho, esa es mi especialidad con espumante. Justamente en el trabajo de Camilo, ¿saben qué? Yo creo que ya es tan grande y se los voy a mostrar nomás. ¿Ya? La memoria que revisamos hace 2 semanas, esta persona está trabajando con un reactor donde inyecta burbujas de ozono, o sea, aire con ozono, para propósito de tener un agente oxidante. Y lo que queremos nosotros es controlar la transferencia de materia. Camilo. Entonces, esto es una premisa. Entonces, como nosotros trabajamos con espumantes, el espumante controla el espesor de película y efectivamente vimos una diferencia en iguales condiciones de mezclado, igual Reynolds, igual área superficial, igual tamaño de burbuja, y ¿saben qué? Se los voy a pegar acá, porque esta tesis todavía no da el examen, esta persona. Cuando corresponda, lo voy a invitar al examen, porque es de coeficiente de transferencia de materia, pensando en la lixiviación de concentrado, para que vean ustedes dónde van a llegar, y que lo que estamos hablando es aplicado totalmente. Ahora, este Camilo nunca tuvo el curso de transferencia de materia que tuvieron ustedes. Estamos en estas cosas. Entonces, para él fue todo un aprendizaje. Por eso quiero que lo vean. Estoy buscando aquí los resultados. De hecho, los voy a pegar. Vamos a hacer una pausa, porque no, son las 9:15. 5 minutos. ¿Ok? Hagamos una pausa mientras busco eso. 5 minutos.
Ok. Ya, agregué una... ¿Aló? ¿Estamos de vuelta ya? Ya. Ya, entonces, esta es una memoria que está en revisión, y ahí descubrimos algo re interesante, sin entrar en más detalle porque la memoria se la puedo hacer llegar, pero básicamente lo que estamos estudiando es los coeficientes de transferencia de materia en un reactor donde inyectamos ozono. ¿Por qué nos interesa el ozono? Vamos a llegar a la lixiviación, que es súper potente como oxidante, no ocupáis reactivos químicos, porque la alternativa es meter cloro o meter oxígeno. Ya el ozono lo genera in situ. Entonces, por ejemplo, hay una compañía que está, Pelambre, por ejemplo, tiene un reactor con cloro. Entonces, imagínate cómo andan de asustados cuando sube a la cordillera un camión de 20 metros cúbicos de gas cloro. ¿Ah? ¿Cómo estarías tú como ambiental o como químico? Entonces, en alternativa a esa, estamos estudiando el reactor de ozono. Entonces, para poder estudiarlo, oxidamos azul de metileno. ¿Por qué azul de metileno? Porque como cambia de color en el tiempo, medimos la reacción química por color. ¿Ok? Ley de Lambert-Beer y todo. Bueno, pero cuento corto. Dentro de ese estudio que hicimos, cambiamos flujo, cambiamos tamaño de burbuja, y nos dimos cuenta que eso fue como de hallazgo, que miren el gráfico que está acá está con y sin espumante. El espumante agrega una película de líquido. En esto, créanme, que hace como unos 15 años que trabajo en esto, estudiamos muy bien todo lo que es el tema de los espumantes, pero por otro tema, porque la burbuja transporta una película de líquido. Y en este caso, esa película de líquido aquí está influenciando la velocidad con que se degrada el azul de metileno con ozono en el tiempo. El rojo con espumante. Entonces, es extraño por qué ocurría esto. Estos experimentos fueron hechos en triplicado. ¿Ah? Por eso aquí tiene unas rayitas con intervalo de confianza. Entonces estamos claros que hay una diferencia, ¿no? ¿La ven la diferencia? Estos no son los puros... Aquí hay repeticiones de test, o sea, estadísticamente. ¿Cuándo hacen ADI? Catalina, ¿hiciste ADI o no? ¿O todavía no hacen ADI? Recién este semestre estoy dando de ahí. Ah, ya, mira, entonces aquí, que está acá en el intervalo de confianza, acá con los 3 puntos, con la desviación estándar y la t-student, sacáis el intervalo de confianza, con un 95% de probabilidad. Por tanto, aquí hay diferencias significativas. ¿Me explico? Estadísticamente. Y esa diferencia se debe a que la película de líquido ejerce una resistencia al transporte, por eso es más lento, se demora más en llegar. Si aquí saco el coeficiente de transferencia de materia, me voy a dar cuenta que el valor es más pequeño. ¿Ah? ¿Ok? Eso es lo que les quería mostrar. Después, si comparamos ahora, si nos metemos a este proceso que ya lo vimos, si analizamos ahora lo que le ocurre a una gota, fíjense que esta gota de orgánico que está extrayendo un cobre, estamos hablando de esta parte, estamos hablando de este mixer acá, estamos hablando, esa gota la estamos sacando de esa sección, aquí para no confundirlo, vamos a colocar una flecha. Estoy sacando de este mixer, aquí tengo una gota de orgánico en una solución de cobre, porque aquí va cambiando. ¿Se acuerdan que esta que está acá es aquí es al revés el proceso? Aquí de la gota de orgánico está pasando a la fase acuosa, ¿ya? Como lo estudiamos en ese equipo. Entonces, fíjense que aquí, en la medida que va pasando el tiempo, esta gota se está moviendo en el reactor a tiempo cero, esta concentración va gradualmente cambiando. Por tanto, si uno hace la modelación de la gota, es con una concentración variable en el tiempo. O sea, el gradiente de concentración va cambiando. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces tú lo puedes modelar. Ahora, evidentemente, la velocidad de transferencia aquí va a depender del Reynolds. Ahora, ¿dónde diablos está metido el Reynolds? ¿Sí se acuerdan las ecuaciones de mezclado? Que no hemos llegado todavía. Hay una ecuación que me va a determinar un coeficiente de transferencia de materia que va a ser función del Peclet number. Y en el Peclet tienen el Reynolds. ¿Ok? Vamos a ir llegando gradualmente, pero quiero que entiendan intuitivamente que aquí hay dos factores. Uno, el grado de mezclado, y segundo, que la concentración es variable en el tiempo. ¿Sí? Ahora, si nosotros comparamos la lixiviación del damp leaching, que son piedras grandes de un metro, la lixiviación para alcanzar un 30% de conversión, es decir, el material que estaba en esa materia, suponte que era cobre o era uranio, da lo mismo. Si yo tengo unas piedras gigantes de 1,5 metros,
le echo ácido sulfúrico, y lo dejo 3 años, y de hecho así 3 años, solo voy a sacar un 30%. Si lo coloco en pila lixiviación, donde las partículas ahora son de 3/4 pulgadas, son de este porte, y las riego, en 3 meses voy a sacar el 65%, porque cambié el área de transferencia y porque liberé el material. Ahora, si el mismo material lo pesco, lo muelo, y lo tengo en partículas de 200 micrones, lo pongo en un tanque agitado, la reacción química para convertir un 80%, o sea, estoy convirtiendo cada vez más, están pasando dos cosas, estoy disminuyendo el tiempo necesario y estoy aumentando la conversión. Voy a demorar 15 horas. Si yo ahora hago una UFG, que significa Ultra Fine Grinding, molienda ultra fina, y convierto mis partículas en 20 micrones, es decir, pasé acá desde 1,5 millones de micrones, 1,5 millones de micrones, pasé a 20 micrones. ¿Van cachando cuánto cambió el área superficial? ¿Cierto? 100.000 veces cambió el área superficial. Ahí paso a recuperar un 90% y 3 horas. Entonces aquí hay dos efectos. Hay un efecto de la conversión máxima, que son curvas exponenciales. Son curvas exponenciales. En realidad un poco sigmoide, pero voy a aproximar una exponencial. Que depende del área. Aquí está solamente el área superficial. Pero aquí aparece otro concepto que se llama la liberación. Eso quiere decir que yo tengo una tremenda pelota así. Dentro de la partícula tengo material que necesito lixiviar, pero está metido en la matriz y es muy difícil sacarlo, por tanto hay una resistencia difusiva. En la medida que esto lo voy partiendo, lo voy achicando en tamaño y tengo pequeñas partículas, ya no voy a tener un problema de resistencia por la matriz, de la matriz roca, ¿me explico? Del material. Entonces aquí estamos viendo dos fenómenos. Uno que tiene que ver con la velocidad de transferencia, ¿sí? Que es el área superficial, y otro, ¿cuánto puedo sacar? Y esto que está acá tiene que ver con lo que llamamos la liberación. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿serán capaces de hacer un gráfico considerando solamente, por ejemplo, una cinética de primer orden, un reactor batch? ¿Saben qué le voy a escribir las ecuaciones? Se lo voy a escribir. Se lo voy a dar acá. La ecuación, cuando es de primer orden, sería la extracción en el tiempo va a estar dada por una extracción máxima por 1 menos la exponencial de menos K por T. ¿Ok? Esa es la expresión. Entonces la pregunta, ¿cómo diablos sacan el K? Aquí le estoy dando una pista, el 63,2%. ¿Ok? Ahí le di la ecuación. Voy a andar un poquito más. Entonces la pregunta, ¿podrán llegar a la próxima clase con la ecuación, comparando esto? Le insisto, la única forma de aprender es ensuciándose las manitos, no escuchando un viejo carreteado que les cuenta historias. ¿Ya? Si ustedes quieren ser ingenieros, se tienen que ensuciar las manitos. Yo los puedo conducir, pero tienen que poner de su parte. ¿Estamos, no? Aquí ya les di harta información. Entonces la pregunta, ¿quién va a llegar con la ecuación de los tres gráficos? Ahora, esto que estamos hablando, ustedes comprenderán que no es porque se me ocurrió, sino porque efectivamente trabajamos en un proyecto que lo vamos a ver en la exhibición con esto. ¿Ah? ¿Sí? Tengo una acotación. Sí. Lo que pasa es que las tareas como que están muy desfasadas con la materia que estamos viendo. Explícate más. De hecho, la tarea 1 fue de coeficiente de materia y no habíamos tenido nada de materia de eso, no habíamos visto nada en clase y tampoco la ayudantía la habíamos tenido todavía. Ahora tampoco vamos a tener la ayudantía 2 esta semana y la tarea sobre todo es diseño de torre de enfriamiento, creo, o de destilación. Sí, y tampoco hemos visto mucho de eso, entonces igual como que tenemos que estar investigando por la nuestra nomás. Ya, en la de la torre de destilación eso no puede ser, entonces yo tengo una descoordinación con los ayudantes, voy a hablarlo con el Pato, pero tienen que decírmelo. Ahora, no, por eso estoy diciendo no. Sí, pues eso, pueden haber tareas que requieren investigación, eso no es problema,
pero la de destilación, la de diseño, no, tiene que estar asociada con la clase. Por Entonces, eso le digo. sí, entonces posiblemente ahí hay un desfase porque cambiamos el esquema en las clases. Y la tarea ya la fijaron para el martes, entonces como que igual vamos a estar súper apretados. Ok, pero esto no es una tarea, esto es como un desafío nomás. No, sí, sí. ¿Ya? Qué bueno que me lo dices. Lo voy a ver inmediatamente con el calendario para ajustarlo. Entonces probablemente tenemos que ajustar lo que es la entrega de tarea y todo para alinearlo con lo que es la clase. Vale, ¿Ok? profe, gracias. Ok. Ya, y con esto cerramos la clase, ¿cierto? Porque ya son las 9:30. ¿Sí? Ya, ¿alguna duda acá al respecto? Profe, yo tengo una duda. Disculpe, es que me perdí. ¿Qué significa EX? La extracción. Ah, ya. Vamos a colocar E nomás. Voy a colocar E acá. Porcentaje de extracción. O sea, lo llamamos también conversión, grado de conversión. Pero como es lixiviación se dice extracción, no se dice conversión. En la reacción química tú dices conversión. Bueno. Profe, ¿Sí? yo quería hacer una pregunta con respecto a la conversión máxima. Alcanza solamente 90%, no puede haber más grande que eso. No, aquí dice en 3 horas y seguramente en 5.000 horas alcanza el 100%. Ah, ya, ok. ¿Sí? El punto. Tenía un punto de la ecuación. O sea, 3 horas metí acá y al 90%. ¿Me explico? Al 90, claro. Ya, ahora entendí, gracias. Ya. Mira, después acá les presento oficialmente los coeficientes de transferencia de materia, que es una abstracción. Que este coeficiente de transferencia de materia, aquí está metido la difusión, la convección, la advección. Esto es como un número más genérico. Y este se calcula experimentalmente. Pero lo importante es entender que ese flux es función de este gradiente de concentración. ¿Ok? Y a eso vamos a jugar harto. Y esto nosotros vamos a tener que modificarlo y todo. Ok, dejamos hasta acá esta clase. Voy a solamente para efectos de conversiones, yo creo que no lo van a abordar, pero me parece interesante que tengan esto ustedes en su información, porque dependiendo de cómo estén expresando las ecuaciones, hay distintas formas, dependiendo si es si es con concentración constante, si es con densidad constante, lo voy a dejar. No nos vamos a meter tanto en esto, pero quiero que entiendan que hay distintas condiciones cuando hacen los cálculos o tengan que ver la tarea. ¿Ok? Ya, entonces con eso cerramos la clase de hoy. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Ok, los dejo entonces.